con la conferencia titulada El poder de la ciencia geográfica, la geografía una ciencia temporal. Su expositor será la señora María Carrasco Coelho, que es geógrafa y educadora senior formada en Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en Valencia, Madrid y Lima. Tiene 36 años de experiencia profesional como geógrafa, educadora y comunicadora en el sector público y privado. Es consultora internacional y nacional. Ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, para gobiernos regionales, para el Ministerio de Agricultura, entre otros, y es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. Adelante, profesora. Vale, pues bueno, ¿me escucháis todos lo primero? Sí, ¿no? Imagino que no tendré problema en compartir, así que voy a pasar a compartiros la pantalla para que podáis ver la presentación. ¿La estáis viendo ya? Se ve, sí se ve. Vale, bestial. Entonces, ahora lo siguiente que me queda es saludaros. Muy buenas tardes a todos y a todas, o a todas y a todos. Agradecer a la escuela y a las autoridades la diferencia de dejarme que comparta este ratito tan importante para el comienzo del curso, como es esto de dar algunos pequeños cursos propedéuticos que en el caso mío, como una de las asignaturas que doy este año, este semestre, es Teoría y Método de la Geografía, que compartimos con dos profesoras más, con la profesora Alicia Guamantingo y con Carmen More. Pues se me ocurría un poquito hablar del comienzo, un comienzo de lo que es la geografía. Quiero reforzar el sentido del poder que tiene la geografía, que a veces no lo sabemos defender y es nuestra pequeña o gran limitante, y justamente entiendo que el poder de la geografía está en la larga data que tiene como primero conocimiento y después como ya una ciencia constituida, ¿no? A veces que la geografía siempre es, aunque aparentemente no esté en el mapa de lo importante, pero ahí es nuestra responsabilidad hacer que la sociedad entienda el papel que tenemos los geógrafos. Bueno, y entonces voy a simplemente aquí he recogido lo que es el concepto de un curso propedéutico o la propedéutica, por si los jovencitos a quien va dirigido especialmente esta charla, a vosotros que ingresáis a la escuela, ya digamos al local que tendríais que disfrutar, que es el de la Escuela de Geografía, no ya liberados o como parte de estudios generales, el final de estudios generales, pues es un curso introductorio, en realidad, antes de que demos la materia, antes de que empecéis las distintas materias que vais a tener en el curso, vamos a daros unas charlitas un poco motivadoras y en la que de alguna forma, a partir de ellas os intentamos abrir un poco la mente en relación con lo que va a venir. Entonces, un poco quería simplemente marcarlo. Bien, la primera pregunta que que tendríamos en la cabeza sería ¿y qué cosa es geografía? Claro, felizmente ya habéis tenido todos un contacto con ella a través de estudios generales y eso es muy importante, pero digamos que ahora vamos a dar un paso especial, especialmente especializado y profundo, porque vais a iniciar otra fase de la formación en la que os estáis preparando para ser geógrafos. Entonces, desde el punto de vista de la disciplina, como ciencia, tendríamos que preguntarnos qué cosa es la geografía, cuál es el objeto de estudio, que son preguntas normales que nos podríamos plantear dentro de cualquier disciplina que empezáramos a estudiar, ¿no? He puesto imágenes, hay por ahí algún micrófono encendido, si lo pudieran apagar. Entonces, hay por ahí un montón de imágenes distintas que ya nos dan pauta desde escalas diferentes, aspectos distintos, naturales, humanos, problemas tremendos que tenemos que enfrentar y que abordar, transformaciones, cambios, escalas muy chiquititas, hasta la más pequeña, que podría ser la que estamos estrenando, o ya más que estrenando, ya somos casi expertos en cambiar la escala de los espacios que vivimos, y ahora el microespacio, el espacio vivido, el espacio de la casa y del hogar, ahora multifuncional, pues es el que estamos experimentando y sintiendo en esto de la pandemia, ¿no? El tema de los desastres, de las vulnerabilidades que tenemos.
Me los coloco acá porque tienen que ver definitivamente con la carrera que vais a estudiar. De otra manera, podríamos decir que todo esto que está aquí lo podemos abordar desde múltiples enfoques y hay distintas temáticas que están acá metidas. Esto que os pongo acá, que luego lo trabajaremos en clase, es una especie de línea de tiempo en este sentido vertical que sigo construyendo. Este año he agregado psicogeografía, espacio globalizado hace 2 años, etcétera. Pero aquí tenemos como las grandes familias de corrientes, de escuelas de pensamiento geográfico. Dentro de todas ellas tienen muchísimo que aportar y todas ellas van a ser insumos tremendos para que podáis desarrollaros más adelante como geógrafos. Entonces tenemos aquí una línea en azul que es un poco más analítica, pero tenemos aquí otra más sintética, más humana también, según los temas que se vayan trabajando. De alguna manera, dentro de geografía, que obviamente no voy a decir aquí ninguna definición porque las veremos a lo largo del curso, pero el estudio de la superficie terrestre, de acuerdo a la época que estemos viviendo y de acuerdo a la orientación, digamos, filosófica de la cual partamos, y siempre dentro del marco de la geografía moderna, que tiene como 2 siglos y pico de historia, porque la geografía ha existido como conocimiento empírico y luego ya como ciencia clásica, etcétera, pues desde prácticamente yo diría que es uno de los pocos de las ciencias que ha que por lo menos ha encajado con 2 momentos geológicos. Se puede decir que los primeros conocimientos geográficos tienen como conocimiento a partir de la experiencia, a partir del Holoceno, comienzan con el Holoceno y ya hay registros, por ejemplo, de algunos mapas o diagramas que registran la preocupación de los humanos de aquella época por marcar dónde están, con qué se relacionan, qué les rodea, etcétera. Y ahora que estamos en el Antropoceno, en otro periodo geológico, y en ambos la geografía está presente de una manera académica, de una manera oficial, de una manera en el sector público, en el privado, viéndolo como ahora sentimos los problemas territoriales, pero no están muy lejanos de lo que en cada momento de la historia de la humanidad hemos tenido que tener contacto, preocupación, desarrollar conocimientos, como digo, en base a esto que es el medio en el cual vivimos, que es el espacio geográfico, que es la superficie, que son los territorios que construimos. Entonces, hay temas tremendamente variopintos como el espacio geográfico con todo lo natural, los sistemas biogeofísicos, pero también los espacios que construimos en la superficie terrestre, que son los territorios. Podemos decir que es una ciencia que explica todo esto, pero también se encarga de estudiar las dinámicas, los cambios territoriales, qué impactos, qué paisajes, qué patrimonios, las identidades que se pueden construir en torno a esto, pero también es una ciencia, es decir, de acuerdo a los enfoques que vayamos dando, podemos estudiar lo mismo de una manera, por ejemplo, cuestionadora. Y esto es muy importante para desarrollar ciudadanías topos responsables, ciudadanías que vivan de manera empática con el medio, empática con los demás, abiertas a los demás, ¿no? Es una ciencia también que busca soluciones, que da soluciones, pero me quiero ir al otro lado porque esta las he marcado por algo especial. Es una ciencia también que estudia el comportamiento y las conductas que tenemos los humanos en el medio. También es una ciencia que estudia de manera reflexiva y hace introspección sobre los vínculos que cada una de las personas tenemos con el medio, la construcción de identidades. Es una ciencia también que estudia tipos y categorías espaciales, que describe, que clasifica los territorios, el espacio geográfico, como hacen todas las ciencias que describen y que clasifican. Es una ciencia de las representaciones espaciales. También es una ciencia, por último, que busca, mirando hacia el futuro de ahora ya y el presente, busca encontrar y poder marcar esa calidad de vida que nos haga vivir en armonía con el medio y en el territorio. Entonces, esto es un poco lo que estudia la geografía y esto es un poco lo que hacemos los geógrafos, nos dedicamos a todo esto. Pero, de alguna manera, visto más, digamos, más organizado, más sistematizado, podríamos decir que tenemos como 3 grandes familias o 3 grandes formas de abordar la geografía. Todas son importantes porque quizá para cada tipo de
problema, para cada momento, pues nos es más rentable o más eficiente investigar desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva subjetiva o desde una perspectiva aplicada. Y todas estas, mil disculpas, un segundito, perdón. Bueno, esto fastidia siempre. Entonces, podemos hablar acá de que desde la perspectiva objetiva, podemos hablar de que lo que estudiamos es el espacio geográfico, es la superficie, que en el fondo es cuatridimensional, no es volumétrica y además temporal del espacio geográfico. Que si lo digamos, entendemos como un sistema, como hacemos muchos, pues ya diríamos que es el geosistema, ¿no? Dentro de las geografías objetivas, pues lo que busca estas geografías es abordar el estudio de la superficie terrestre, de los hechos, de los fenómenos, de las relaciones, de los procesos que se desarrollan en esta superficie. Y ahí no voy a leer el conjunto, entre algunos más que me he dejado en el tintero, de corrientes de geografía que estudiaremos en el curso de Teoría y Método 1, que desde esta perspectiva objetiva desarrollan una investigación y forman parte de la ciencia geográfica, ¿no? La geografía general, la cuantitativa, la sistémica, la regional, la cibernética, etcétera, ¿no? La ciencia del paisaje. Pero también geografía o la geografía estudia las relaciones que tenemos los humanos desde una escala individual hasta una escala grupal, como individuos, como sociedad, con el medio, con el entorno en el cual vivimos, ¿no? Y que también construimos. Y en este sentido, las corrientes objetivas de la geografía apuntan más bien a considerar el espacio como ese escenario de vida en el cual todos construimos imágenes mentales, tenemos valores, sentimientos, percepciones, contradicciones, problemáticas, que todas además influyen en nuestra forma de comportarnos y en el compromiso territorial que podamos tener como ciudadanos. Estas corrientes, por ejemplo, son la geografía de la percepción y el comportamiento, la humanista, las geografías críticas, la geografía social, la geografía de género, la postmodernista y otras más que me he dejado en el tintero. Y de alguna forma, tanto una como la otra, porque además cada vez son más importantes y consideradas ambas, pues nos dan insumos también para que desde la perspectiva de la gran familia de la geografía aplicada podamos recoger los insumos y los conocimientos que nos aportan estas grandes formas de hacer geografía para dar respuestas, soluciones, para solucionar los problemas territoriales de una manera integrada, de una manera casi siempre multidisciplinaria, integrando la geografía en digamos, ámbitos profesionales, como digo, más interdisciplinarios, para dar respuesta a problemas concretos que exigen una intervención, una gestión, una planificación territorial o incluso una recuperación de los territorios, de los paisajes, etcétera. ¿Qué líneas de trabajo habría por acá? Pues el ordenamiento territorial, la planificación del territorio, la obtención y análisis de la información geográfica, la producción y la gestión de datos, la gestión del riesgo físico, la gestión de espacios protegidos, la recuperación y rehabilitación del paisaje y muchas más. Hoy en día, porque casi que nos piden como geógrafos dar esta imagen, ¿ya? Y es cierto, no podemos olvidar que nos nutrimos en mucho de una buena preparación, de una preparación básica y base en aspectos de geografía humana, en aspectos de geografía física, en aspectos de geografías subjetivas de valoraciones, muchas veces cualitativas, etcétera, y que, como digo, estas son insumos claves para tomar decisiones en el territorio. Fijaros, os he puesto 4 imágenes distintas, pero repetidas en 3 diapositivas que me sugieren preguntas, es decir, ¿qué preguntas nos podríamos hacer si abordamos la geografía? Lo mismo, la misma unidad espacial, en distintas escalas, en medios naturales, en medios humanos, urbanos, pero
¿Qué preguntas nos podríamos hacer como geógrafos objetivos, como geógrafos analíticos, como geógrafos sistémicos? Pues, ¿qué elementos hay? ¿Cómo se distribuye la población? Y cuando digo población, me puedo referir a las alicornias que había acá en una reserva nacional, en un parque nacional que hay en el medio de Chile, en la costa litoral medio de Chile. Me estoy refiriendo a un área urbana, la población que hay, qué patrones de ocupación tienen, cuántos flujos hay, por ejemplo, en el puerto, cuánto significa esto en plata, en recursos, cuánta capacidad de carga tiene, por ejemplo, un casco urbano como este de aquí de Coimbra para albergar a cuánta cantidad de turismo. Pero además, bueno, ¿cuánto ha variado la distribución eso de una población, por ejemplo, comparando fechas? ¿Y cómo ha afectado, por ejemplo, la población o cómo ha afectado a la población de peregrinos que son parte del turismo de Coimbra a la ciudad, por ejemplo, con el COVID? Bueno, son algunas preguntas sueltas. Hay, obviamente, miles de preguntas más. Y ante la misma imagen, que son espacios geográficos y territorios distintos, yo me podría preguntar como geógrafa subjetiva, desde alguna de las corrientes, ¿qué me sugieren estos paisajes? ¿Me evocan recuerdos del pasado? ¿Los asocio con otros con los que ya he estado? ¿Qué he vivido? ¿Qué sentimientos suscitan en mí todos estos medios? ¿Me animan a hacer algo por estos medios o por los similares? ¿Me animan a moverme en el territorio, a relacionarme con la gente? ¿Habrá conflictos en estos medios? ¿Y cómo podría apoyar a conservar, por ejemplo, estos paisajes tan maravillosos? Y cuando hablo como geógrafa aplicada, tendría que estar pensando, por ejemplo, qué riesgos pueden aparecer o hay en estos medios. No solamente hay riesgos físicos, los riesgos pueden ser de distinta naturaleza, impactos de distinta índole. ¿Con qué instrumentos cuento de planificación para poder trabajar en ellos? ¿Qué hay y qué tendría que construir? Por ejemplo, podríamos elaborar un catálogo de paisajes naturales en la zona de este subdesierto en Chile. ¿Qué impactos ha tenido el Callao con la evolución del puerto? ¿Podríamos recuperar el plano o el plan o el casco urbano, se me ocurre, del Callao? Vamos a desarrollar un plan de rehabilitación urbana. También podríamos plantear, hablando del Callao, un plan de evacuación frente, por ejemplo, a un tsunami. Dentro de la geografía, me vais avisando el tiempo que tengo porque no tengo muy claro exactamente cuándo hemos empezado, ha sido un poquito más tarde. Bien, entonces cuando estoy hablando de la geografía objetiva, tengo que enfocarme en un análisis analítico, puedo dar un abordaje analítico, pero también puedo dar un abordaje sintético, sistémico, ecológico, aun haciendo geografía objetiva. Por ejemplo, algo interesante y algo que es poderoso dentro de la geografía es la capacidad de poder trabajar no solamente en múltiples temáticas, todas las que hay en el territorio, porque en realidad todo lo que hay, esté visible o invisible en el territorio, podría abordarse desde la geografía, pero también a cualquier escala, desde la más grande, que podría ser la global, hasta la más pequeñaja, que podría ser la local, la focalizada en, no sé, en una cuadra, en un barrio, etcétera, ¿no? Entonces, desde un acercamiento analítico, yo voy a centrar mi atención en una variable, en un conjunto de variables ya que estén correlacionadas, tanto humanas como naturales, y a cualquier escala, como digo, ¿no? Es decir, podría estudiar pues, distribuciones, correlaciones, calcular volúmenes, indicadores, índices, el funcionamiento de un proceso, medir cambios, transformaciones. Por ejemplo, como el año pasado, cuando estábamos todos pendientes, cuando empezó el coronavirus, día a día la geografía era vital para podernos mostrar la evolución de este gran problema. Pero también le pongo un abordaje sistémico, cronológico, un abordaje de síntesis, de integrar lo que hay en una unidad espacial, que igualmente puede ser muy pequeñaja, mi barrio, mi distrito, mi ciudad, mi región, mi planeta, ¿no? Y si digamos que cogemos o recogemos una versión de esta síntesis sistémica, pues tendría que entender o trabajar de manera sistémica tanto un territorio como en este caso pues digamos el espacio geográfico, el planeta, ¿no?
Pero también lo que quería decir es que como ciencia, pues la geografía tiene, dentro de las geografías objetivas, tiene unas fuentes de información y unos métodos propios, ¿no? Y tiene también la necesidad de plasmar, obviamente, y de compartir, y, digamos, esa información que produce, pues por ejemplo, en algo muy propio que nos caracteriza a nosotros, o que es, perdón, las representaciones del espacio geográfico. Pero hay igual un método, no voy a centrarme en ello, hay muchas fuentes de documentación. El cine, por ejemplo, que estoy disfrutando muchísimo ahora en la pandemia, de cine en casa, claro, obviamente, y de documentales, pues son una fuente de información y de recogida o de reflexión de información geográfica tremenda, ¿no? El trabajo de campo, que lamentablemente ahora queda muchas veces en base a encuestas que construimos con la gente, ¿no? Que nos ayuda a seguir investigando, etcétera. Los más valientes se van al campo y ahí están los geógrafos y por eso muchos de ellos, no muchos, gracias a Dios, pero algunos de ellos sí que es cierto que han fallecido, incluso en trabajo de campo. Entonces, algunas de las... ¡Ay, que no puedo seguir! Ya. Algunas de las formas de representación del espacio geográfico pues pueden ser estas, no me voy a meter en ello, pero hay muchísima variedad de tanto imágenes satelitales, esquemas gráficos como los coremas. Y he metido aquí la cartografía subjetiva porque también se introduce cada vez más en los estudios objetivos, porque es una fuente de información muy importante. Hay cartografía que podemos construir de manera colaborativa y en tiempo real, por ejemplo, con los servidores, cartografía temática, etcétera. Y también la geografía produce información, por ejemplo, como otras muchas ciencias, que está de alguna forma basada o centrada en construir categorías, en organizarlas, en clasificar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí recojo una comparación entre lo que pueden ser los 3 grandes o 4 grandes regiones que tradicionalmente decíamos del Perú, las 8 regiones naturales, las ecorregiones de Antonio Brag y las ecorregiones globales que tiene ahora, digamos, que tiene el Perú dentro del contexto mundial. ¿Sí? Sí, lo vi. ¿Me estás hablando? ¿Alguien me está hablando? Madre mía. Si pueden, dejen los micrófonos porque... Vale, entonces, pero las geografías subjetivas también tienen todo un conjunto de metodologías, producen información cualitativa, información que mide no con cifras, sino con valores, con ponderaciones, etcétera, ¿no? Y también es representable y se puede localizar en el territorio. Tiene fuentes propias de información, como digo, textos, encuestas abiertas, gráficas, cine también, por supuesto, trabajo de campo, de gabinete, representaciones, también hay representaciones. Y tiene también representaciones que son estas, que he puesto por aquí algunos ejemplos sueltos, y también tiene clasificaciones, porque podemos clasificar y organizar el mundo de manera subjetiva a partir de los medios que son más íntimos, más cercanos a nosotros, como el espacio vivido, hasta los más lejanos, que pueden ser incluso los que no conocemos todavía, pero soñamos, como ese espacio imaginario. Entonces, esto diréis, pero ¿esto será serio? Pero claro que lo es, porque todos tenemos imágenes, nos construimos imágenes del mundo, y estas son claves justamente para poder retroalimentar, reflexionar las experiencias, las vivencias, dar un estímulo para poder, como digo, ser partícipes de la construcción del mundo. No solamente, imaginaros, la geografía no es solamente importante para los geógrafos, debería de ser parte de la formación de todas las personas y en muchas etapas de la vida, porque leemos, sentimos, analizamos, tenemos experiencias con el mundo, con el espacio geográfico desde el útero, desde que nos paren hasta que nos vamos al otro barrio, como decimos en España, desde que morimos, ¿no? Entonces, en todo este tiempo tenemos un contacto íntimo, un contacto social, un contacto de construcción activa, un contacto en fin, lo que queramos nosotros con el medio, ¿no? Entonces, como digo, todo esto le recojo lo que dije al comienzo porque de alguna manera planteaba. ¿Me podéis decir más o menos cuánto tiempo me queda, por favor? Bueno,
Le quedan 5 minutos, profesora. Vale, ahora sí, muchísimas gracias. Bien, entonces recogí esta imagen que puse al comienzo porque quería recoger esto que había marcado un poco, subrayado en azul, que no es que sea lo único, obviamente, pero me parece que son 4 elementos que hablan claramente del poder y de la permanencia que da la geografía como ciencia en la sociedad, porque aportamos mucho no solamente para nosotros con nuestras herramientas, sino para otras profesiones que necesitan también de conocimiento espacial para poder desarrollarse y desarrollar sus propuestas. Porque somos una ciencia que cuestiona, ¿ya? Y eso nos ayuda a modificar, a cambiar las formas de actuar, a responsabilizarnos y a animar responsabilidades en otros. Por ejemplo, la geografía es muy potente en la formación. Debía de estar con nombre propio en la educación desde los niños. Es una ciencia que nos da soluciones. Por ejemplo, frente a realidades tan inmediatas que tenemos que ahora solventar, como el tema del calentamiento, el tema del incremento de las vulnerabilidades y de los riesgos de desastre, el tema de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. En todo ello podemos decir que la geografía busca y buscamos los geógrafos promover una armonía, investigar para aportar buscar una armonía, una calidad de vida armónica con el medio, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna forma la geografía siento que es poderosa? Es poderosa porque a lo largo, como digo, de toda la historia, quizá no en la propia geografía, sino en los vestigios que ha dejado, por ejemplo, en sus representaciones, tiene una data extremadamente antigua. Tanto que hace que sea una ciencia atemporal, porque, como digo, nos ha acompañado a lo largo de muchísimo tiempo. Pero aún así ha mantenido y mantiene su esencia. Y es el foco en estudiar e investigar esta parte volumétrica y temporal de la superficie del planeta, las relaciones que hay en ella, dar una lectura del mundo en cada momento. Tiene una amplitud de tema y de enfoques tremendo que nos hace, por ejemplo, que seamos coordinadores, que estemos en muchos equipos multidisciplinarios. Somos una ciencia puntera desde el comienzo del tiempo en la elaboración y construcción de herramientas que permiten analizar, representar, interpretar, modelar, etcétera, el terreno. Somos una ciencia capaz de reinventarnos y adaptarnos a cada momento. Somos una ciencia, como ya he dicho, instrumental. Y la instrumentación es que es básica, por ejemplo, para un Estado, para tener conciencia y claridad del territorio que tiene, de cómo lo puede organizar, articular, de cómo puede de alguna forma identificar los recursos, proponer un desarrollo en esos territorios, ¿verdad? Y también es, como digo, poderosa y potente porque es una ciencia aplicada para resolver problemas tremendos que hay permanentemente en el espacio. Y ya cerrando el tiempo, lo que me queda es felicitaros, chicos. Felicitaros porque siento que habéis escogido una carrera que os proporcionará trabajo y satisfacción. Satisfacción porque no solamente va a desarrollaros como profesionales, sino que os va a permitir de alguna forma abriros a otros campos, os va a desarrollar capacidades y competencias clave para vivir no solamente como geógrafos, sino en otros campos. Y he marcado el campo político como educadores, pero también en el campo de lo político. ¿Por qué? Porque este país necesita políticos que se responsabilicen por servir y que tengan una lectura holística de la realidad. Y esos señores somos nosotros, somos los geógrafos. Así que yo ya no, que estoy vieja, pero los que estáis ya, estos geógrafos jovencitos que ya tienen una experiencia, anímense a cambiar el significado de lo político en el país, que lo sentimos como una vergüenza, pero es una profesión maravillosa y preciosa porque es de servicio a toda la comunidad y al país. Esta carrera os formará como profesionales y como seres humanos, como ciudadanos responsables y proactivos para vivir con responsabilidad, con sensibilidad, con admiración por lo que es nuestro país y el planeta en el que vivimos, y os dará capacidad de reacción también en el tiempo y el espacio que os ha tocado vivir. Es una carrera de gran responsabilidad y esta sí será vuestra casa. Vuestra gran familia, la geográfica, vuestra casa San Marcos, porque os vais a formar en ella, siempre será vuestra casa y vuestra familia. Así que mi ánimo y recomendación es que estéis unidos, porque la gran debilidad
tenemos los geógrafos, es que el concepto que tiene la sociedad es muy diferente, muy anquilosado, muy diferente de lo que es la geografía hoy en día y de lo que supone la geografía y el ser geógrafo hoy en día. Entonces, están unidos, para dar cara a nuestra sociedad, en nuestra sociedad, y dar respuesta a las necesidades que hay, especialmente a las territoriales o las socioterritoriales. Y apoyaros mucho en las instituciones que ya existen. Hay un colegio de geógrafos del Perú, hay universidades, la academia, especialmente San Marcos, la Católica, la Cantuta, alguna otra, produce, trabaja, forma geógrafos, ¿no? Está la Sociedad Geográfica de Lima, está el IPGH. Entonces, ayudaros, apoyaros en las colaborar con las instituciones para que tengamos una fortaleza y una imagen y un empoderamiento social que es el que necesitamos para que la geografía se sienta, ¿no? No solamente se perciba o se conozca, sino que se perciba y se le asigne ese valor que realmente tiene la sociedad. Pues nada, un abrazo, bienvenido a todos y muchas felicidades. Ahí me quedo, nada más.